¿Quieres que tu PC abra muchas pestañas en Chrome, tener el Spotify abierto, el email y, por qué no, algún juego en segundo plano? Entonces vas a necesitar mucha memoria RAM, ya te lo digo. Pero si no cuentas con mucha pasta en tu cartera o en tu hucha, te recomiendo que veas este vídeo hasta el final, ya que te voy a contar las mejores memorias RAM baratas disponibles. ¡Comenzamos! Muy buenas fanáticos de los videojuegos, bienvenidos a Mundo Gaming, donde os voy a hablar de todos los productos que necesitáis para poder jugar más y sobre todo mejor con tu PC o consola. Y ya que estás, pues dale a like y suscríbete, que no te cuesta nada. Para este recopilatorio he elegido los mejores modelos de memoria RAM del mercado a un precio baratito, sin renunciar por ello a un buen rendimiento ni tirar la pasta, claro. Y bueno, claro, si un mes vas bien de pasta o has ahorrado un montón y quieres mejorar más, con comprar estos mismos módulos lo tendrías. Y es que a la hora de elegir qué memoria RAM instalar hay que fijarse en varios detallitos bastante importantes que nos van a dar la clave. Por un lado tenemos el tipo de memoria. Ahora mismo el estándar es la clase DDR4. También hay que considerar la velocidad que puede alcanzar y las latencias que nos van a ofrecer. También tendremos algunos detallitos extra que no son realmente importantes, pero que siempre vienen bien y que también nos van a subir el precio, como son contar con disipadores de calor, LEDs incorporados o también incluir software que nos ofrecen algunos fabricantes para facilitar su uso y su instalación. En esta lista he incluido modelos de memoria RAM baratitas de fabricantes como Crucial, Corsair o HyperX, de manera que vas a encontrar la opción perfecta para tu bolsillo. Y abrimos este recopilatorio de memorias RAM baratas con un modelo fabricado por la marca Crucial, que consta de un único módulo de 8 GB de capacidad de tipo DDR4, que ofrece una velocidad de 2666 MHz y una latencia que no está mal, CL19. Como siempre, la marca Crucial nos ofrece una garantía en sus productos de por vida y además nos ofrece herramientas de diagnóstico como Crucial System Scanner o la herramienta Crucial Advisor, que nos vienen bastante bien. Esta memoria está diseñada para ser usada en un ordenador de escritorio y cuenta con factor de forma ODIMM. El proceso de instalación, pues realmente sencillo, no tiene mucha ciencia, pero por si acaso te vienen instrucciones dentro del paquete. Aunque no se trata del modelo que más rendimiento nos va a dar del mercado, sí que es uno de los más baratitos ahora mismo y nos va a permitir ampliar nuestro equipo de cara al futuro. Continuamos con el Corsair Vengeance LBX. Turno ahora para un modelo fabricado por la marca Corsair que ofrece variantes con valores superiores a ambos lados. En este caso contamos con un stick de 8 GB de capacidad, una velocidad de 2400 MHz, de lo más ajustado en memorias DDR4, y una latencia CL16, que mejora la latencia que nos ofrecía el modelo anterior, y además cuenta con un pequeño disipador para ofrecer mayor refrigeración a la memoria de tu PC. Y aunque no tiene más especificaciones llamativas, este modelo de Corsair pues cuenta con capacidad para elevar la velocidad por encima de lo listado. No sé si te suena el overclocking. Y aunque principalmente está orientada a utilizarse con procesadores fabricados por Intel, también podrás utilizarlos con procesadores como el AMD Ryzen de última generación. Pasamos ahora a hablar de memorias RAM baratas fabricadas por HyperX y encuadrada dentro de la gama Fury. Este primer modelo, el Black, opta por un único módulo de 8 GB de capacidad de tipo DDR4 que sube la velocidad un poquito hasta los 2666 MHz y que mantiene la latencia de CL16. Será compatible tanto con procesadores Intel así como AMD Ryzen. Cuenta con un funcionamiento muy sencillito, plug and play, es decir, enchufas y ya estaría listo. Y el sistema te lo va a reconocer automáticamente después de ser instalado. También podemos sacarle todo el jugo y exprimirlo al máximo mediante el overclocking directamente desde la propia BIOS. Y gracias a que cuenta con un disipador de perfil bajo, las temperaturas no van a ser un problema en tu nuevo PC gaming. Llegamos al segundo modelo fabricado por la misma marca, HyperX, con un modelo que apuesta por subir un poquito el nivel tanto en specs como en precio, eso sí. Alcanzamos aquí con un único módulo, 8 GB de capacidad de tipo DDR4 y una velocidad ya subiendo de 3000 MHz y que rebaja aún más la latencia del modelo anterior, alcanzando el estándar CL15. Contamos también con una sincronización propia de la compañía y un propio software para mejorar aún más el rendimiento y experiencia a nivel general. Será compatible tanto con procesadores AMD Ryzen así como las diferentes gamas CPU de Intel.
Y si te gusta que tu PC gaming brille por todos lados, decirte que este modelo de memoria RAM cuenta con iluminación RGB, con un estilo muy agresivo que va a quedar muy chulo. Cerrando este recopilatorio de las memorias RAM baratas, nos encontramos con otro producto de la gama Fury de HyperX, en este caso una mejora o evolución del modelo anterior, y es que incorporamos un único módulo de DDR4 de 8 GB de capacidad, pero que nos alcanza, ojito, los 3600 MHz de velocidad, siendo el modelo más potente y más top, más rápido, lo que quieras, de este recopilatorio. Pero eso sí, bajaremos un poquito en el aspecto de la latencia, y es que tendremos CL17, aunque se verá compensado por la presencia de la sincronización que nos permite HyperX. Contaremos con certificación de compatibilidad con tecnología XMP de Intel y podremos con ello elevar la velocidad hasta, atención, los 3733 MHz y combinar los módulos hasta los 128 GB de capacidad para tu PC. Y al igual que el modelo anterior, si te gusta que tu PC brille por todos lados, contarás con software de la marca Ingenuity con el que podrás controlar la iluminación RGB. Y aunque realmente no aporte nada al rendimiento, sí que va a quedar muy chulo y muy pintón. Y hasta aquí el recopilatorio de las mejores memorias RAM baratitas. ¿Qué os ha parecido? Me puedes dejar un comentario y también suscribirte porque vienen más vídeos.